Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos al primer programa denominado Conversatorio Jurídico. Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos Puro teatro. al primer programa. El actual presidente de la República, electo con fraude. Programa que se llevará semanalmente a través de este canal y es una contribución académica de la Fundación Poder del Derecho a través de este canal y es una contribución académica de la Fundación Poder del Derecho. Contamos con la participación del profesor doctor Iván Durazno. Contamos con la participación del profesor doctor Iván Durazno. Él es magíster en Derechos Humanos y también magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia por la Universidad Central del Ecuador. Litigante activo. Y también magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia por la Universidad Central del Ecuador. Litigante activo en materia penal. Con él trataremos el tema destrezas de la litigación penal en la etapa de juicio. Bienvenidos. Con él trataremos el tema destrezas de la litigación penal en la etapa de juicio. Bienvenidos. Muy buenas noches, querido doctor Iván Durazno. Saludos desde Santo Domingo. Un abrazo fuerte a la distancia. Muy buenas noches, mi querido doctor Leo Rosillo. Muy buenas noches a todos aquellos amigos que nos observan por este medio telemático. A las órdenes, mi querido doctor, en este nuevo mundo también para los abogados en libre ejercicio y para todos aquellos que tienen que ver con la operación de la administración de justicia en el país. Muy buenas noches con todos ustedes. A las órdenes. Saludamos a todos quienes se están integrando a esta conexión virtual desde la provincia de Manabí, desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, desde la provincia de Pichincha. Saludamos a todos quienes se están integrando a esta conexión virtual desde la provincia de Manabí, desde la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, desde la provincia de Pichincha. El juicio es un escenario muy importante dentro del proceso. De hecho, académicamente se lo estudia como uno de los momentos fundamentales debido a que en este momento es donde se desarrolla la prueba y el juez decide sobre la pretensión penal. Para el profesor Goldberg, en su libro Mi primer juicio oral, el juicio es una representación teatral. Para los profesores Andrés Beiteman y Mauricio Duche, en su libro Litigación Penal y Juicio Oral, el juicio es una cuestión estratégica.
En este contexto, vamos a resaltar la importancia que ha tenido, tiene y tendrá el desarrollo de este momento fundamental de las etapas del proceso penal. ¿Cómo ha visto usted esta evolución, estimado doctor y profesor Durazno, de la etapa de juicio y concretamente de la audiencia de juicio en la historia del derecho procesal penal ecuatoriano? Sí, muy buenas noches para todos los amigos, colegas y futuros colegas. Precisamente en esta etapa actual de nuestro país, denominada neoconstitucionalismo, o también denominada de derechos y justicia, también denominado sistema acusatorio y, entre comillas, de derecho penal mínimo. Se supone que en teoría vivimos el garantismo penal. En la práctica, indudablemente, la etapa de juicio, la audiencia de juzgamiento en lo personal, desde el punto de vista del litigante en materia penal, es la más importante, porque aquí se decide fundamentalmente en que se ratifique la inocencia del procesado o bien se le dicte una condena estableciendo la pena y demás sanciones que ofrece el tipo de delito el cual está siendo juzgado. Es importante señalar que en esta etapa del proceso penal es en donde inclusive el término de pruebas llega a judicializarse, llega a manifestarse en definitiva, bien en el camino que transcurrimos desde la instrucción fiscal hasta la etapa preparatoria. En este momento es en donde, obviamente, siguiendo esa doctrina de que la prueba tiene que ser pedida, ordenada, practicada, incorporada, conforme a derecho, es en donde, en esta etapa, en cuanto a litigación oral, fundamentalmente, recordemos que los dos principios fundamentales en materia procesal penal son la motivación, en este caso para los abogados en libre ejercicio, la argumentación jurídica. Entendiendo la argumentación jurídica en la etapa de juicio, en la audiencia de juzgamiento, con el alegato inicial, obviamente de acuerdo al principio de contradicción, ejerciendo en el momento de la presentación de la prueba y obviamente en el alegato de cierre. Es fundamental. Sin embargo, es criticable en esta etapa de juicio, al menos acá en la ciudad de Quito y en ciertos tribunales, como en Cuenca y en otros lugares que hemos litigado, se viola el debido proceso, se violenta las garantías judiciales. En definitiva, se va en contra de lo que dispone el artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial, en cuanto al respeto mismo, fundamentalmente de ejercer un derecho a la defensa amplio, un derecho a la defensa con los plazos necesarios. Recordemos que al presentar la teoría del caso en la etapa de juicio, generalmente se nos dan 5 minutos. Y obviamente en la etapa de cierre, en los de alegatos finales, como máximo en ciertos tribunales, no en todos, pero sí en un 90% de tribunales pluripersonales, por supuesto, se nos otorga 5, 7, en el mejor de los casos, 10 minutos para ejercer esa noble ejercicio a la defensa. Hay procesos que duran 2, 3, 4, 8 días de litigación oral, obviamente argumentativa, dentro del proceso penal. Sin embargo, ese tiempo no es suficiente. Tenemos que ser un poco mejores que el mago Merlín, si mal no recuerdo, para nosotros poder ejercer las tres fundamentales instituciones de la argumentación jurídica, como dice Manuel Atienza y Robert Alexi. Resumiendo, en definitiva, la teoría fáctica, los hechos, la teoría probatoria, con el valor probatorio a cada una de las mismas, y obviamente la teoría jurídica.
En esta última, donde van las normas, los principios, la jurisprudencia judicial, el precedente constitucional, el derecho comparado. Además, la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y obviamente hacer énfasis a lo que es una doctrina nacional, una doctrina internacional, a una tesis jurídica. Eso sería una argumentación íntegra, completa, pero en la práctica basta saber las pruebas y algo de valor procesal. Digo en la práctica y lastimosamente los señores jueces, y yo lo digo frontalmente, en la mayoría de tribunales, ya sea en los tribunales de fuero, de juzgamiento, en la Corte Nacional de Justicia, indudablemente no sé en qué parte de la ley existe, pero al menos en el Código Orgánico Integral Penal no está. La limitación del tiempo en la Constitución de la República, si mal no recuerdo, el artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, nos indican que debemos contar con el tiempo suficiente, no solo para preparar el caso, que eso significa que todos los abogados estamos preparados en cualquier momento a ejercer la defensa, sí para poder hacer un alegato estructurado, un alegato netamente jurídico. Hemos podido apreciar estos últimos tiempos y le digo, para contestarle en forma expresa a su pregunta, la violación flagrante del derecho a la defensa, la violación flagrante de la garantía judicial del derecho a la defensa, un derecho a la defensa que está también garantizada en las Naciones Unidas a través de las directrices para los fiscales y las directrices para los abogados en libre ejercicio profesional. Se supone que nada, que nadie, ninguna ley, inclusive la Constitución de la República, si mal no recuerdo, establece en el artículo 426, me parece, o 428, que manifiesta que en el desconocimiento del juez podrá limitar, en este caso, ejercer los principios constitucionales y de instrumentos internacionales. Ha variado mucho durante el tiempo. Yo recuerdo haber conocido los juzgados del crimen. Luego se conocía como los juzgados penales, en donde lo que ahora es la etapa de juicio, ahí se conocía como la etapa plenaria o la etapa del plenario. Había una instrucción en donde los señores jueces de instrucción, recuerdo, los comisarios, intendentes de policía, ejercían doble labor de investigar y también de prejuzgar, diríamos, ¿no? Antes de llegar a la etapa de juicio. Esa época, vivíamos la época, yo le llamo la época netamente inquisitiva, neoinquisitiva, en donde obviamente vivía el Estado ecuatoriano, un Estado social de derecho. Antes de ello, recordemos que vivíamos en el mundo en general el Estado de derecho, es decir, aquel que se sustentaba en el principio de legalidad. Nullum crimen, nullum pena, sine lege. Es decir, en esa triada en donde está la norma legal, luego los principios o valores o axiomas jurídicos. Y por último, las directrices. Recordemos que todo Estado de derecho, inclusive el de Hitler, hacía valer primero la letra de la ley. Obviamente, al traspasar al Estado social de derecho, se supone prevalecía los intereses de las mayorías, los intereses de la democracia, entre comillas, y por eso que el interés individual fundamental quedaba rezagado. Seguía estando vigente el principio de legalidad. Luego, obviamente, también a veces los principios, a veces las directrices. Si llegamos actualmente al neoconstitucionalismo o Estado de Derechos y Justicia, el nombre suena muy bonito, de derechos, de justicia, en donde recopilamos y tomamos el sistema del garantismo penal fundamentalmente, la ley del más débil que habla Luigi Ferrajoli. Sin embargo, se supone que en teoría vivimos eso, es decir, en donde se debe dar privilegio a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, entre ellos fundamentalmente el derecho al debido proceso, el derecho a tener un juicio justo, el derecho a que las pruebas sean públicas y ejercer la comunidad de la prueba, por ejemplo, ejercer los nobles principios. Entonces, en este estado actual, sistema acusatorio, en donde el neoconstitucionalismo da privilegio a los derechos humanos y a la dignidad humana, se supone que debe velar primero los principios, los valores jurídicos, los axiomas,
Luego vendrán posiblemente la norma legal y posteriormente la directriz. Sin embargo, en la práctica, yo he establecido que vivimos un neoconstitucionalismo, pero también en la práctica vivimos la neoinquisición jurídica. Hasta ahí, para contestarle en forma concreta, mi querido doctor. Bien, muchas gracias y saludos a la provincia del Guayas, a la provincia de Loja, a la provincia de Esmeraldas, a la provincia de Manabí, que se está conectando a nuestra transmisión virtual en vivo. Ciertamente, la evolución de nuestra trayectoria constitucional desde un Estado de Derecho hacia un Estado social de derecho y un Estado constitucional de derecho tiene mucha influencia también en el proceso penal. Transitar desde una ideología en la que el ciudadano se somete a la norma, luego la norma al servicio del ciudadano, me refiero a la ley, y ahora el principio al servicio del ser humano. Esta es una evolución importante porque en este contexto debemos rescatar el garantismo penal. Y el garantismo penal frente a ese poder que tiene el jus puniendi traspolado en el derecho penal contenido en el Código Orgánico Integral Penal en el caso ecuatoriano. Es un reto la oralidad y la oralidad en audiencia penal. Fundamentalmente a propósito de todas las garantías y principios en los que se desarrolla la audiencia. Y vamos a enfocar ahora las destrezas que se requieren en esta audiencia rodeada de principios, rodeada de reglas, rodeada de garantías. Ciertamente, como usted lo ha puntualizado, distinguido profesor, el juez tiene un rol fundamental, un rol exigente, un rol que en algunas ocasiones no lo entienden las partes, justamente por su interés de parte. El rol del juez se orienta sobre la base del principio de imparcialidad y fundamentalmente en la tutela del principio de igualdad. Las destrezas de litigación oral que hemos enseñado en la academia y que llegaron a propósito de la oralidad al Ecuador desde su implantación en la Constitución de 1998 son destrezas con corte anglosajón. Han sido desarrolladas sobre criterios distintos a los que nos ocupan en la realidad ecuatoriana y me atrevería a decir también en la realidad latinoamericana. En un esquema en el que el juez que toma la decisión es un juez pluripersonal profesional. No tenemos modelos de jurados, por lo menos no en este tiempo en el Ecuador. Y el juez no razona sobre la base de la importancia de los presupuestos fácticos, sino fundamentalmente sobre la argumentación jurídica. En ese sentido, estas destrezas del alegato de apertura, examen, contraexamen, objeciones y alegato de clausura demandan una destreza de convencimiento con un énfasis en resaltar la norma y su conexión en el mundo jurídico, vinculando evidentemente los hechos con la prueba. ¿Cuál es su apreciación respecto a esta oralidad que tiene ahora ya un corte estrictamente ecuatoriano, con jueces de derecho, con jueces que
a más de conducir la audiencia, deben decidir. Nótense que en el modelo de jurados, el juez profesional se encarga de la conducción de la audiencia, de la dirección, y el jurado es el que toma la decisión. En nuestra realidad, el juez profesional, denominado Tribunal de Garantías Penales, es el que asume estos dos roles. Entonces, rápidamente, mi doctor, ¿qué esquema en el rol del juez es el que se advierte en su experiencia en esta etapa de juicio? Muy importante esa pregunta. Y le voy a responder desde el punto de vista de la práctica en el libre ejercicio profesional, si es que cabe el término de libre ejercicio profesional. Efectivamente, el rol del fiscal es fundamental. Acusar en forma objetiva e imparcial cuando tiene todos los elementos probatorios para hacerlo. El juez, la función de él y los principios son de independencia, obviamente, de la función judicial o jurisdiccional y la de imparcialidad del juez, para establecer precisamente uno de los dones que Dios le ha dotado a los jueces pluripersonales, de hacer justicia. Ahí cabe la pregunta, ¿qué tipo de justicia? Los abogados tenemos el rol de la defensa penal, sea el cliente que sea. Nosotros debemos abordar la defensa, o bien para que se ratifique la inocencia, o bien para una eventual condena que sea la mínima de la pena que se le pueda imponer. ¿Cuáles son los fundamentos para ellos, para un buen litigante? Los fundamentos son dos: una buena oralidad. Ahí, inclusive en la audiencia, nosotros cambiamos el tono de voz, cambiamos inclusive la forma de referirnos al juez y al señor fiscal. Es decir, una de las destrezas es la oralidad en forma íntegra. Obviamente, la formalidad y el fondo de la misma van acompañados, en este sentido, de una buena argumentación jurídica. Ahí viene mi respuesta. En la práctica penal desde hace ya muchos años acá, nos hemos dado cuenta que existen las sombras y luces del derecho en la litigación, específicamente en la etapa de juicio. ¿Cuáles son las sombras del derecho? Lastimosamente, como usted lo ha manifestado, mi querido doctor, el Ecuador tiene su estilo propio. ¿Cuál es el estilo? Lastimosamente, en la vida práctica, las sombras del derecho y las luces. Las sombras del derecho le llamo yo cuando los juicios, o la etapa de juicio propiamente dicha del proceso penal está viciado muchas veces de falta de parcialidad, especialmente cuando son procesos penales de carácter político. Ahí ingresa lo que se ha denominado vulgarmente la metida de mano en la justicia, conocido dentro del derecho como el tráfico de influencias. Es decir, a unos se persigue de una manera, a otros no. En la etapa de juicio, concretamente, los jueces tienen la función de velar. ¿Por qué? ¿Y para qué? Velar de que se cumplan las garantías del debido proceso. Por eso es que los jueces pluripersonales al procesado le leen o le atribuyen los derechos que a él le asisten antes de que dé su declaración, su testimonio, o bien se acoge el derecho al silencio. Los jueces están encaminados, al menos en doctrina, en teoría, en el Código Orgánico Integral Penal, en la Constitución, encaminados literalmente a hacer respetar un juicio justo, a hacer respetar lo que establece el artículo 76, numeral 3 en su parte final, cuando dice tampoco se puede juzgar a una persona, sino conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. Recordemos que cuando se quiere violar o violentar el principio de legalidad de judicializar una prueba, por ejemplo, los señores jueces a veces siempre llaman la atención a las partes procesales. Por eso que dentro de las destrezas penales está la vocación.
la vocación para ser litigante. Generalmente hay que llevarlo en la sangre, digo yo. Y si no lo llevamos, pues hay que prepararnos. ¿Cómo nos preparamos para que el juez en determinado momento, al establecer y dictar la sentencia, tenga que hacerlo entre los hechos, entre el derecho y obviamente entre la conclusión, pero que sea congruente, que sea un análisis técnico, un análisis de la lógica jurídica, que establezca cuáles son las premisas, cuáles son aquellas conclusiones y cuáles son esos silogismos. Es decir, el juez le corresponde una labor casi como la de Dios, la que establece el artículo 457 del Código Orgánico Integral Penal. Su principal función es valorar las pruebas. Heme aquí la una parte, heme aquí la otra parte, y a cuáles de las pruebas le doy el valor procesal pertinente. Esa es la función del juez. Pero por supuesto en la práctica me he sentido desilusionado. ¿Por qué? Usted, apreciado maestro, el día de hoy, y quien está en el uso de la palabra, lo hacemos a viva voz, frontalmente, de algo un poquito que conocemos el derecho. Si es que usted o yo fuéramos jueces, téngalo por seguro que el juez tiene que ponerse ese momento de pie, sentado, y dar una sentencia oral. ¿Qué pasa en la práctica? Dictan la sentencia, nosotros terminamos la etapa de juicio. Se retiran los señores jueces y vienen a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas o al siguiente día, y nos dan la lectura, una hojita de papel o a veces 3 minutos, 4 palabras, y dictan la sentencia ratificando la inocencia o condenando. Eso a mí me da vergüenza, vergüenza del sistema judicial, porque un buen juez debería a ese momento hacer un análisis oral de todos los hechos, de todas las pruebas, y un análisis jurídico, constitucional y en materia de derechos humanos de cada una de las pruebas. Ese momento. Y luego ir a la parte jurídica, hacer mención a lo que dice la ley penal, la ley de procesamiento penal, establecer la validez, que no haya nulidades de acuerdo al artículo 652, numeral 10, fundamentalmente para que no se dé nulidad de sentencia en cuanto al artículo 621 y 622, los requisitos de sentencia. El juez debería en ese momento equiparar a los principios jurídicos, la fundamental proporcionalidad, establecer el principio de ponderación. El juez está para ponderar, pero en forma netamente oral. Luego, establecer, obviamente, qué doctrina jurídica él lo hace y establecer la dogmática. Generalmente nos ponen, y a veces nos ponen la misma dogmática para otros casos, cuando copian de un caso a otro caso en las sentencias. Triste realidad la nuestra, mi querido maestro. Hay muy claras excepciones, pero hasta el día de hoy, en los ya pocos años, digo yo, largos años de litigio, no he visto un solo juez pluripersonal y el juez ponente en este caso que se ponga de pie o sentado y nos dé 1 hora, 2 horas, 3 horas de su resolución netamente oral. Lo que hacen es satisfacer el tiempo, se retiran y a los días o varios días, inclusive tengo meses que no dictan sentencia, mi querido maestro. Y obviamente al dictar sentencia lo hacen en 2, 3, 4, en el mejor de los casos en 10 minutos, y obviamente lo que nos dicen es notificaremos por escrito. Seguramente darán a los asesores, yo no sé, porque a veces cambian hasta los nombres en las sentencias. Entonces, los jueces no están cumpliendo la función de ser garantes de las garantías judiciales, garantes de un paso razonable, garantes del debido proceso, garantes de los principios y garantías del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, como es el principio de legalidad, como son aquellos principios de fundamentalmente de motivar las sentencias. Piensan que motivar es llevarse a la casa el proceso o llevar dentro de pocos días o de varios días ejercitar por escrito su sentencia. Cuando la ley dice claramente oralidad, significa que así como los abogados lo hacemos en el alegato de la teoría del caso, alegato inicial, de apertura, lo hacemos en el alegato de cierre. Hay jueces y juzgados y, tribunales denominados de garantías penales que sí nos dan la oportunidad, media hora, 1 hora en el mejor de los casos,
indudablemente es ahí en donde nosotros podemos establecer esa triada de conocimientos, es decir, poder establecer en forma argumentativa, eventualmente para que ratifiquen la inocencia o eventualmente si es que hay causas de justificación, inimputabilidad, motivos para que se declare una nulidad, una prueba ilegal. En fin, ahí podemos inclusive apreciar y establecer y poner en manos del juez las teorías jurídicas que vamos a manejar. En la práctica, lastimosamente, mi querido doctor, al menos aquí en la ciudad de Quito, en muchas ciudades a las que hemos acudido, parece que el país hoy, y no sé si me dan la razón, en vez de ese Estado de Derecho donde privilegiaba la ley, el Estado neoconstitucional donde debe privilegiar los principios jurídicos. Actualmente, mi querido doctor, ¿qué se da privilegio? Ni la ley ni la Constitución. Se privilegia las órdenes, denominadas instructivos o denominadas resoluciones. Estamos viviendo ya desde hace un tiempo acá solo en base de resoluciones. Recordemos que los decretos, ordenanzas, resoluciones y sentencias están en lo más mínimo de ese organigrama de otrora conocido sistema del seniano. Doctor, esa es la realidad. Y obviamente, entre las destrezas que debe tener un litigante, aparte de la parte expresión corporal, como lo hacíamos, ¿no? Expresión corporal. Debe existir también esa expresión verbal, oral. Esa es nuestra fundamental arma, pero sobre eso el conocimiento jurídico. Conocimiento no es ser abogado conociendo solo las leyes, hay que conocer la doctrina, la dogmática, los fundamentos, las fuentes, de dónde vienen las normas, de dónde viene el sistema jurídico, qué sistema vivimos y hacia dónde vamos. Buena la pregunta suya, mi doctor, y permítame, esa es la emoción, escuchar las palabras de un maestro, de un litigante, de un académico, frente a alguien que está en la práctica penal, en este caso usted y yo, mi querido maestro. Gracias, doctor. Quiero saludar a todos los que se siguen integrando a esta transmisión virtual. Un éxito, nuestro primer conversatorio jurídico, esta vez abordando el tema de las destrezas de litigación penal en la etapa de juicio, con el profesor doctor Iván Durazno, desde la ciudad de Quito. Este programa se desarrolla en 3 bloques. El primer bloque hemos abordado el eje del entorno del juicio en el proceso penal y su importancia. En la segunda parte hemos desarrollado las destrezas que se requieren para esta oralidad. Ciertamente, respecto a lo que usted manifiesta, distinguido doctor, la oralidad exige destrezas de todos los que participan en el proceso penal. Y ciertamente en este contexto, lo que se ofertó con la oralidad fue una justicia rápida, una justicia que iba a descongestionar el sistema, una justicia que daría una pronta respuesta al ciudadano. Pero lo que vemos en la mayoría de los casos es que esta respuesta no llega en el momento mismo de la audiencia. Es un asunto sumamente preocupante que como litigantes, llámese en el ámbito penal, fiscalía, acusación particular, víctima, defensa técnica, cumplen su trabajo en la audiencia sin que en algunos casos en ese mismo momento se obtenga la resolución. Y esto evidentemente dilata las causas, dilata los procesos. Tenemos que considerar que esta oralidad justamente evita en su contexto estrictamente académico este tipo de entorpecimientos procesales. Debido a que justamente sobre la producción de la información que se da en la audiencia es que el juez
debe decidir en ese mismo instante. Y demanda, evidentemente, una capacidad del juez para poder acopiar toda la prueba que recibe de primera mano y con esa información fresca en su retina poder tomar una decisión. Determinar una realidad que en algunos casos opera justamente con la pirámide kelsiana inversa, decidiendo sobre normativas que están en el último estrato del nivel jerárquico previsto en el artículo 425 de la Constitución, es sumamente preocupante en un Estado constitucional de derechos y justicia que se declara desde el artículo 1 de la norma normarum. Siendo así, en esta parte final de este conversatorio, nos corresponde enfocar lo que viene, hacia dónde vamos con una oralidad ahora ponderada por la tecnología, ponderada por los medios telemáticos, que ciertamente generan retos para el abogado. Para el abogado me refiero en el contexto que desarrolle su rol, jueces, fiscales, defensores. Litigar en audiencias con estas destrezas de oralidad demandan exigencias diferentes que las que se ejercitan de manera presencial. El abogado tiene que prepararse, inclusive también, cuando me refiero al abogado, me refiero a los estudiantes de derecho que se están preparando para nuestra hermosa carrera. ¿Hacia dónde vamos con esta oralidad virtual? Que la exigíamos ya desde hace tiempo. Los expedientes virtuales eran una exigencia para destronar de manera permanente a esa justicia de papel. Justicia de papel que fue heredada de una cultura inquisitiva con un raigambre que está enquistado hasta este momento, me atrevería a decir, en nuestra realidad jurídica penal ecuatoriana. ¿Cuál es la proyección y la exigencia para el litigante en el marco de la justicia oral virtual y específicamente esa que se va a desarrollar en la audiencia de juicio, con la posibilidad de que los litigantes podamos además ejercer sin ningún problema nuestra litigación en todo el territorio nacional de manera inmediata e inclusive desde nuestros propios despachos? Sin embargo, sin tener este contacto directo con los jueces, con los fiscales y con los mismos medios probatorios. Efectivamente, mi querido doctor y maestro, como en filosofía sabemos, estudiamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Personalmente, creo que el 2020 inicia una nueva era, inicia un nuevo orden mundial en todos los aspectos filosóficos, inclusive religiosos, y más aún en el ámbito del derecho. El nuevo abogado, a través de la informática, de la telemática, debe tener nuevas destrezas. ¿Cuáles son esas? Alguien decía, si en una audiencia tú eres bueno, eres breve, eres 2 veces bueno. En las audiencias telemáticas, con algún poquito de experiencia que hemos tenido en estas últimas semanas, si en las audiencias presenciales se nos exigía ser concretos, precisos, claros, ahora con mayor razón, una audiencia que bien puede demorar, qué sé, 5 minutos, en la teoría del caso, puede llevarnos 1 minuto simplemente. Lo que había hecho el otro día, le cuento como experiencia, sabemos que en todo procesamiento, en todo proceso, en todo trámite, significa el in procedendo y el in judicando, es decir, las formalidades
y el fondo mismo. Cuando estábamos en las audiencias presenciales, indudablemente iniciamos con la salutación, la presentación, señor juez, señor fiscal, curiales, etcétera. Y obviamente la presentación de quiénes somos, a quién representamos y toda esa formalidad o letanía jurídica formal que estaba muy bien, sigue estando muy bien porque dice de nosotros nuestros valores y nuestra oralidad. Hoy, en las redes telemáticas, hay que ser claros. Señor juez, saludamos y al caso en forma concreta. Muy concretos, muy claros y muy precisos, mi querido doctor. Pero, ¿hacia dónde vamos? Técnicamente, ¿hacia dónde vamos? Les soy sincero, recién terminé yo hace unas 3 semanas, un mes, una teoría jurídica, una doctrina, si cabe el término. Habrá que comprobarlo, habrá que especificarlo en el caminar del tiempo. Espero que en 2 semanas poder hacerlo público a nivel nacional y, ¿por qué no, a nivel internacional? Porque a veces estamos siempre con las doctrinas del garantismo penal, de derecho penal del enemigo, Montes Jacobs, Rodota, Luigi Ferrajoli, Manuel Atienza, en fin. Y nosotros, usted y yo, mi querido maestro, debemos dar las luces al mundo a que vean que en Ecuador sí pensamos, que en Ecuador también formulamos y creamos derecho, creamos teorías jurídicas. ¿Qué y cómo debe ser el nuevo abogado? El nuevo abogado debe tener una nueva mente lúcida. Yo le llamo el transhumano. No solo estamos llenos de la humanidad en el sentido de espíritu, cuerpo y alma. Hoy se compone de esto, de lo que estamos haciendo usted y yo, de los medios informáticos, los medios telemáticos. En otros países quizá están muy adelantados, pero nosotros, ustedes, los jóvenes abogados, deben poner un pie siempre adelante, con todas las tecnologías, con el nuevo derecho. Por ejemplo, me pregunto, ¿cuáles son los nuevos derechos, los superderechos de la humanidad en este momento? Los nuevos y cabales derechos, como diría algún autor italiano. Por ejemplo, uno de los derechos del otro son fundamentales. El derecho de no acercarse, el derecho a estar a cierta distancia. ¿Qué pasa si alguien se quita la mascarilla y es una amenaza letal? Entonces son los derechos que priman hoy por hoy. Y obviamente el primer derecho de la humanidad va a seguir siendo el derecho a la paz. El abogado tiene que no conocer solo derecho penal, no solo procesal penal, tiene que ser un constitucionalista, pero además de constitucionalista, tiene que ser un experto en materia de derechos humanos. Y créanme que la materia de derechos humanos, en la teoría y en la práctica, es el álgebra del derecho. Es lo más difícil, porque aparentemente es muy fácil defender en derechos humanos, pero hay que conocer todas las acciones constitucionales que existen a favor de nuestro patrocinado, habeas corpus, acción extraordinaria de protección, habeas data, en fin, acción de incumplimiento. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde están nuestras armas? Fundamentalmente debemos prepararnos en cuanto a las nuevas armas, a los instrumentos internacionales, a los nuevos pactos, a los nuevos convenios, a las nuevas resoluciones de los organismos internacionales, a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para nuestro país, la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Es decir, debemos prepararnos, como usted mencionó, mi querido doctor, maestro, sobre el sistema anglosajón. Nosotros en la práctica llevamos, y créanme que lo llevamos, parte de ese sistema anglosajón, especialmente en las audiencias de juzgamiento, la etapa de juicio, inclusive hasta la presencia, nosotros, la oralidad, la forma de litigar. Hay muchos colegas que a veces se levantan y se ponen a caminar, está muy bien. Los jueces, ciertos jueces no comprenden la vocación, el amor que ponemos nosotros para la defensa de nuestros congéneres en materia penal. El nuevo abogado tiene que estar a la par con la nueva filosofía. ¿Cuál es la nueva filosofía? ¿Cuál es el nuevo criterio jurídico, mi querido doctor, que está en el mundo y que vamos a vivir quizá muchos años, quizá hasta el 2030 o quizá para siempre? Vamos a convivir el neoconstitucionalismo o denominado Estado garantista o sistema acusatorio de derecho penal mínimo, vamos a convivir con las directrices, con las órdenes, con la inquisición jurídica, con la neoinquisición jurídica. En ciertos momentos privilegian o privilegiarán la Inquisición, en otros momentos dirán
que están con el garantismo penal, que están con los derechos fundamentales, que están con la dignidad del ser humano, que están con los derechos, libertades y garantías, que protegen y están con la tutela judicial de sus bienes jurídicos tutelados y protegidos fundamentalmente en el artículo 66 de la Constitución de la República. El abogado litigante, mi querido doctor, yo le resumo en 3 partes. Tiene que tener mucho conocimiento, demasiado conocimiento. Tiene que tener un corazón o no tener un corazón de piedra, un corazón de hierro para soportar tanta injusticia, mi doctor. Y un temple, el temple todos sabemos a qué nos referimos. Tener un temple para soportar a jueces, soportar a ciertos señores fiscales, para soportar el sistema injusto de nuestro país. Cuando estamos viendo que a un cliente nuestro, a un cliente suyo, a un cliente que se roba una bicicleta o que cobró un cheque de $10,000, le dictan prisión preventiva. Estamos viendo que cuando se trata de políticos, cuando se trata de corruptos, cuando se trata de delitos de un sistema u otro, yo no hago actividad política, ahí la fiscalía, ciertos jueces son temerosos y no hacen lo que la justicia dice que haga. Con razón, decía Eduardo J. Couture, el derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, cada día serás menos abogado. Ese es mi consejo. Lo mismo se decía que el derecho se aprende estudiando, se ejerce pensando. La práctica, mi querido doctor, el maestro es usted, conjuntamente con los nuevos abogados, los nuevos juristas, de los que usted los ha formado y de los que alguna vez uno se los ha formado. Mi llamado está a tener ese temple, ese coraje, a no bajar la cabeza ni la mirada a nadie ni ante nadie. Únicamente el temor a los que creemos en Elohim y en Dios, únicamente el temor a Dios. Ser solidarios entre abogados, guardar la buena fe procesal, la lealtad procesal, el respeto máximo a la judicatura, el respeto a los compañeros fiscales, pero nunca callar y argumentar siempre. Muchísimas gracias. La oralidad digital exige nuevas destrezas. Esas destrezas tienen que en el camino irse perfeccionando para poder lograr el convencimiento que demanda el sistema adversarial oral. Han realizado algunas preguntas en el chat de esta convocatoria virtual. Una de ellas se refiere a la motivación y a la fundamentación en el recurso de apelación. Y respecto a esto, es importante manifestar que la motivación se sustenta en el principio contenido en el artículo 76, número 7, letra L de la norma suprema, delineada sobre la base de la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad. Y esto le corresponde a todos quienes emitan resoluciones en el ámbito no solamente judicial, sino también administrativo. Siendo así, la motivación le compete a los jueces, pero también le compete a los fiscales cuando toman una decisión. La fundamentación de un recurso, por su parte, cuando se endilga al recurrente, y esto específicamente en el ámbito del litigante penal, un litigante penal que no es un funcionario público, esta fundamentación debe orientarse sobre los 3 ejes de la teoría del caso, que son los presupuestos fácticos, los presupuestos jurídicos y los presupuestos probatorios. Considerando especialmente lo que dijimos en un inicio, que el razonamiento en nuestras audiencias se orienta a darle mucha importancia al aspecto normativo, por lo tanto, el énfasis en el bagaje lógico, es decir, en resaltar la norma y su conexión con estos hechos y prueba, es una de las aristas fundamentales en la fundamentación.
Y por otro lado, tenemos también el aspecto retórico, que es importante al momento de determinar las destrezas de la fundamentación en cualquier audiencia, y entre estas también la de apelación. Resaltar al ser humano. Resaltar al ser humano no como un objeto del proceso, sino como un sujeto procesal. Esto es muy importante para poder considerar los dos aspectos. El aspecto normativo, que tiene que ver con esa norma hipotética y fría que plasma la ley, y el aspecto humano, que es el que determina la orientación de este principio pro persona, que se determina también en nuestra Constitución. Este es el aspecto general que marca la diferencia entre la fundamentación de un recurso y la motivación. Para concluir, quiero agradecer la brillante participación del profesor y litigante penal, doctor Iván Durazno. Seguramente no será la última participación que usted tenga aquí, sino esperemos que siga participando de manera activa en nuestro programa. Este ha sido el primer programa de esta contribución jurídica que está haciendo la Fundación Académica Poder del Derecho. A todos quienes nos están viendo, les hago la cordial invitación para que la próxima semana, en este mismo espacio, el día viernes, a las 20 horas, participen de el conversatorio jurídico número 2, en donde abordaremos con el profesor Andrés Jaramillo. Él es maestro de Derecho Procesal Penal en las universidades de Colombia, vive en la República de Colombia y es experto litigante. Nos va a acompañar para tratar este conversatorio ya internacional la próxima semana, al cual están cordialmente invitados. Un abrazo fuerte, distinguido doctor Durazno. Un saludo especial a usted y a toda su digna familia. Un agradecimiento a todos los que se han dado cita y han compartido con nosotros este conversatorio jurídico muy provechoso en torno a la litigación en la audiencia de juicio. Muchas gracias, mi querido doctor, colega, maestro, y un shalom a todos ustedes, a todos esos jóvenes abogados. Recordando esta frase, el día en que encuentres en contraposición el derecho con la justicia, lucha por la justicia. Mis saludos y mis respetos. Un abrazo, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto a todos.
¿Hacia dónde vamos? Técnicamente, ¿hacia dónde vamos? Les soy sincero, recién terminé yo hace unas 3 semanas, un mes, una teoría jurídica, una doctrina, si cabe el término. Habrá que comprobarlo, habrá que especificarlo en el caminar del tiempo. Espero que en 2 semanas poder hacerlo público a nivel nacional y por qué no a nivel internacional, porque a veces estamos siempre con las doctrinas del garantismo penal, de derecho penal,